Si tu prometido confesara que mató a alguien y enterró el cuerpo en el patio de la casa de ustedes, ¿qué harías? ¿Te irías? ¿Llamarías a la policía? ¿Fingirías que no escuchaste nada y seguirías con tu vida? Una mujer en Escocia escuchó exactamente esa confesión, sentada dentro del auto de la pareja, en medio de la nada, en una granja enorme, sin señal de celular, sin nadie cerca. Y la decisión que ella tomó en los minutos siguientes resolvió un caso que la policía no pudo resolver en 3 años. Soy Marcos Campos y esta es una de las historias más siniestras que he traído aquí al canal, literalmente un caso de lo más insólito. Y esta semana, de hecho, Netflix lanzó una serie documental sobre este caso llamada Should I Marry a Murderer? Algo así como ¿debo casarme con un asesino? Pero que aquí quedó como casarse con un asesino. Es una historia interesante de una mujer que descubrió que su prometido tenía un secreto macabro y en vez de huir, ella se quedó. Se quedó para juntar pruebas. Se quedó durmiendo al lado del tipo, cenando con él, fingiendo que todo estaba bien, mientras trabajaba en secreto con la policía. Y hoy Ana y yo les contamos en detalle esta historia surrealista que sin duda daría para un guión de película, ¿eh? Entonces, después de mucho tiempo, bienvenida de vuelta, Ana. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en el canal una vez más. Hace tiempo, ¿verdad?, que no aparecía por aquí, así que decidí grabar un video aquí. Debido a varias solicitudes de la gente que sigue enviando mensajes, también en nuestro grupo de miembros. Incluso, ¿verdad? Si quieres convertirte en miembro, aprovecha porque contribuyes directamente aquí al canal. Y tienes acceso a nuestro grupo de WhatsApp, que es muy divertido, lleno de personas súper divertidas y agradables. Eso, deja un like y un comentario también, aunque sea un emoji, porque cada semana hay varios episodios. Como este de aquí, bueno, no, este es especial, pero como este. Eso. Y antes de que sigamos con el caso, quería aprovechar para contarles un chismecito. Quería mostrarles el regalo del Día de las Madres que Marcos me dio. Sí, un regalo que en realidad es casi un regalo para mí también, porque la verdad es lo siguiente, gente, yo me muevo demasiado debido, miren, a la edad avanzada, los dolores de espalda. La ansiedad. Dios mío, la ansiedad cuando duermo ya es una cosa de locos. Y me muevo, me volteo para allá, me volteo para acá, me volteo para allá. Y estaba molestando, ¿verdad? Porque a veces la persona del otro lado de la cama se mueve también, ¿no? Entonces dije, voy a unir lo útil con lo agradable. Voy a regalarle a mi esposa un colchón de Emma Colchones que es espectacular, que no tiene ese movimiento como van a ver en el video. Y de paso también me estoy regalando a mí mismo, porque al final de cuentas es un colchón increíble, ¿verdad? Exactamente. Viene en esta caja súper compacta, súper fácil de abrir, súper bien empacada y es maravilloso, ¿verdad? Ya lo probamos y nos gustó mucho. Y por el Día de las Madres, todo el sitio de Emma tiene un 60% de descuento y los seguidores del canal tienen aún más descuento. Siempre hay condiciones especiales, ¿verdad? Siempre. Entonces, usando el cupón MarcosCampos12, todavía van a tener un 12% de descuento adicional. Y recuerden, esos colchones tienen 100 noches de prueba. Si no te gusta, lo puedes devolver. Sí, sobre todo, amigos, es una inversión, ¿ok? Entonces, así tienes todo ese periodo de prueba. Vale la pena que hagas la prueba, que inviertas, porque la verdad no hay nada mejor que una noche bien dormida, ¿verdad? Hay mucho mejor que recibir un ramo de flores. Ush, entonces eso es todo. Mensaje de los datos. Vamos a los hechos. El 29 de septiembre de 2017, un hombre de 63 años llamado Tony Parsons hizo algo que ya llevaba meses planeando. Tony era un jubilado de la Marina Británica. Tony vivía en un pequeño pueblo llamado Tilly Country en el centro de Escocia y acababa de superar un cáncer de próstata. Para celebrar y para recaudar dinero para una institución que lo ayudó, en realidad que ayudaba a personas con la misma enfermedad, él organizó un desafío personal: andar en bicicleta solo de noche. 160 kilómetros por las montañas de Escocia. La ruta iba de Fort William, allá en el norte, hasta su casa, atravesando una carretera llamada A82 que serpentea por todo el centro de las tierras altas escocesas. Para quien no la conoce, imagina una carretera de 2 carriles, en medio de montañas enormes, sin iluminación, con niebla constante y tramos donde no te cruzas con otro auto por kilómetros. Es bonito de día y bastante aterrador de noche. ¿Tú que te gusta correr, tendrías el valor de correr en un lugar así? Jamás, sola de noche, de ninguna manera. Buen sábado. Bueno, pasó así.
Tony tomó el tren hasta Fort William por la mañana y empezó a pedalear al final de la tarde. A las 6 de la tarde, una cámara de seguridad lo captó pasando por una aldea llamada Glencoe, pedaleando en una bicicleta con cuadro amarillo y manubrio negro, con un chaleco reflectante, guantes y una chaqueta roja. Todo normal hasta ahí. Siguió adelante. Como a las 11:30 de la noche, Tony se detuvo en un hotel al lado de la carretera, tomó un café, descansó y salió de nuevo, siguiendo hacia el sur por la A82 y ahí Tony Parsons desapareció. Simplemente desapareció. La familia esperó que llegara a casa el sábado por la mañana, pero no llegó. Le llamaron a su celular, nada, llamaron a la policía. Y a partir de ahí comenzó una búsqueda que duró semanas. Equipos de rescate de montaña, perros rastreadores, helicópteros, voluntarios buscando al borde de la carretera, kilómetro por kilómetro, pero nada. No encontraron a Tony, no encontraron su bicicleta, no encontraron ni un pedazo de ropa, nada. Era como si simplemente se hubiera evaporado en esa carretera. El caso fue apodado "El ciclista desaparecido" por la prensa escocesa. La policía trabajó con la hipótesis de un accidente. Tal vez se hubiera caído por un barranco, tal vez la bicicleta se resbaló en el asfalto mojado, pero si hubiera sido un accidente, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Y dónde estaba la bicicleta? Las investigadoras revisaron lagos, ríos y zanjas a lo largo de la A82 y no encontraron nada. Pasó un año, dos, tres, nada. Ninguna pista nueva, ningún rastro, ninguna respuesta. La bicicleta amarilla nunca apareció. El caso quedó abierto, pero en la práctica estaba totalmente detenido. La familia vivía en un limbo, sin cuerpo, sin explicación, sin poder hacer un funeral de verdad. Para el hijo de Tony y para toda la familia, eso era demasiado pesado. No saber si el papá estaba muerto o vivo, si había sufrido, si estaba en algún lugar esperando ser encontrado. La familia hizo búsquedas por su cuenta, los fines de semana, caminando por la orilla de la carretera, buscando cualquier cosa. Un pedazo de ropa, un fragmento de la bicicleta, cualquier señal, y nunca encontraron nada. Y entonces, en diciembre de 2020, 3 años y 2 meses después de la desaparición, una mujer llamó a la policía escocesa y dijo que sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Tony Parsons. Pero siempre hay un pero, ¿no? Para entender cómo esa mujer supo dónde estaba el cuerpo, necesitamos contar otra historia. Una que empieza en una aplicación de celular en medio de una pandemia, y creo que todos ya se dieron cuenta de que es la que conté allá en la introducción. A principios de octubre de 2020, una patóloga forense de 29 años que vivía en Glasgow, Escocia, estaba intentando rehacer su vida después de una relación abusiva que había durado casi 10 años. Para quien no lo sepa, una patóloga forense es la persona que realiza autopsias. Es la profesional que examina los cuerpos de personas fallecidas para determinar la causa de la muerte. Ella pasaba los días en una morgue en medio de la pandemia y el volumen de trabajo era brutal. Una noche cualquiera, ella decidió abrir Tinder y le dio like a un perfil que le llamó la atención. Era un chico alto, medía casi 2 metros, trabajaba como guarda de casa en una propiedad rural enorme en las tierras altas y parecía lo opuesto a todo lo que ella había vivido en la relación anterior. Él era rústico, de vida al aire libre, sencillo. Ella acordó ir allá un fin de semana para conocerlo en persona. La propiedad estaba a más de 130 kilómetros de Glasgow, en un lugar llamado Alt Estate. Una hacienda de casi 4.000 hectáreas en medio de las montañas, donde el tipo vivía y trabajaba junto con su hermano gemelo. ¿Ubicas ese paisaje de película escocesa? Montañas verdes hasta donde alcanza la vista, ovejas, ciervos, un silencio absoluto, demasiado, diría yo. Entonces ella llegó ahí y se enamoró del tipo, del lugar también. El romance fue relámpago. En 5 semanas él le pidió matrimonio y ella aceptó. Entonces él cambió su estado de Facebook a comprometido y ella empezó a pasar los fines de semana en la granja de él, corriendo por los senderos de ese lugar en la mañana, cenando con él y su hermano en la noche. Todo parecía perfecto, tal vez demasiado perfecto para el momento de su vida, pero ella estaba vulnerable, saliendo de años de abuso, ¿no? Y ese hombre la hacía sentirse aceptada, querida y segura con él. Por primera vez en mucho tiempo. Pero antes de oficializar el matrimonio, ella hizo una pregunta, la pregunta que lo cambió todo. Ella le dijo que si iban a casarse, necesitaba saberlo todo, las cosas de las que él se sentía orgulloso y las cosas de las que no.
Le pidió que fuera honesto y le dijo que lo apoyaría sin importar lo que fuera. Y entonces, una noche, los dos estaban dentro del carro. Cuando ella hizo una pregunta, él cambió de expresión. Le ordenó que se bajara, tomó su celular, lo apagó y lo guardó en la guantera del carro. Y entonces él empezó a hablar. Dijo que había hecho algo horrible. Dijo que 3 años antes, una noche de septiembre de 2017, él estaba manejando borracho por una carretera en las tierras altas con su hermano gemelo en el asiento del pasajero y que atropelló a un ciclista. Dijo que el ciclista quedó tirado en el acotamiento, herido, pero vivo, y que él y su hermano simplemente se fueron sin llamar a emergencias. Y después regresaron ahí con otro carro, recogieron el cuerpo, ya sin vida, y la bicicleta. Se llevaron todo a la hacienda y lo enterraron en un hoyo que usaban ahí para descartar los cadáveres de animales muertos de la hacienda. Le echaron cloro encima del cuerpo. Y entonces le dijo a su futura esposa una frase que ella nunca olvidó. Él está en la hacienda y tú corres por encima de él todos los días. Eso es... Ella se quedó parada procesando esa información. Ella era la patóloga forense, o sea, pasaba los días examinando cuerpos de personas muertas. Y ahora ella descubría que el hombre al que amaba y con quien se iba a casar había matado a alguien y enterrado el cuerpo en el lugar donde ella corría todas las mañanas, prácticamente en el patio trasero de su casa. El ciclista desaparecido, que tal vez había visto en las noticias 3 años antes, estaba ahí bajo sus pies todo ese tiempo. Ella dijo después que en ese momento sintió algo extraño. Se sintió halagada. Dijo que el hecho de que él confiara en ella con un secreto de ese tamaño la hizo sentirse especial, aunque sabía que eso estaba profundamente mal. Es difícil de entender, pero ella estaba saliendo de una relación en la que nunca se sintió valorada. Y ese acto de confianza brutal la conmovió de una manera que ella no esperaba. Muy loco eso, ¿verdad? Porque el hecho de que ella viniera de una relación abusiva debería haberla hecho sentir tan insegura como para denunciar al tipo, ¿no? En ese momento, Quedarse súper asustada. ¿verdad? Y querer huir de ahí. No, el azar desempeña un papel fundamental en esta historia. Pero la patóloga forense, en su interior, sabía lo que tenía que hacer cuando escuchó esa confesión. Y la urgencia vino de algo que él dijo justo después de la confesión, ¿ok? Que un emprendedor iba a mover la tierra de la hacienda pronto y que él estaba pensando en cuánto tiempo tomaría quemar un cuerpo y deshacerse de las evidencias para siempre. Y cuando ella escuchó eso, entendió que si no actuaba rápido, el cuerpo de Tony iba a desaparecer para siempre, y con él, cualquier oportunidad, una de justicia para su familia. O sea, el tipo en realidad le estaba contando eso a ella, aprovechó que ella preguntó para más o menos involucrarla en la trama, ¿no? Y si ella se quedaba callada y aceptaba, de repente, que él se llevara el cuerpo para quemar, destruir las evidencias, en ese momento estaría implicada como cómplice de homicidio, ocultación de cadáver. Exactamente, pobrecita. En los días siguientes, ella convenció al futuro ex esposo de llevarla al lugar donde el cuerpo estaba enterrado. El tipo aceptó, al fin y al cabo, ella era su prometida, ¿no? La persona con la que iba a compartir su vida, en quien confiaba. Los dos caminaron juntos durante unos 15 minutos por una zona remota de la hacienda hasta llegar a un lugar donde no había nadie cerca, ningún punto de referencia visual. Pero no era algo que estuviera ahí cerca, era un bosque muy cerrado, así, selva y todo eso. Entonces caminaron hasta allá y el hombre señaló al suelo y dijo, mira, ahí es donde está. Y entonces, en ese momento, ella hizo algo que, viéndolo después, fue la mejor jugada. Eso fue lo que resolvió todo el caso. Mientras él estaba de espaldas, ahí, distraído, ella sacó una latita de energético que tenía en el bolsillo. Era una latita de Red Bull sin azúcar. Y ella pisó la latita enterrándola en el suelo. Sin que él viera, sin que él escuchara ningún ruido, ella aplastó la lata con el pie y la empujó dentro de la tierra. Esa latita era la referencia. El único punto de referencia en esas 4.000 hectáreas del rancho que iba a permitir que la policía encontrara el cuerpo. Después de marcar el lugar, entonces ella llamó a la policía escocesa y contó todo, esa llamada que ya les conté aquí. Pero hasta ese momento ella pidió anonimato. Ella describió la ubicación, habló de la latita que estaba ahí como referencia y a partir de ahí hizo algo que la mayoría de las personas probablemente no podría hacer. Ella siguió viviendo con el tipo. La policía le pidió que colaborara como testigo secreta, que continuara la relación, que siguiera con el compromiso y que siguiera actuando como si nada hubiera pasado. Todo eso mientras recopilaba información. Entonces grabó conversaciones en su celular, volvió al lugar del entierro con él una vez más.
Durmió en la misma cama, cenó con él y con el hermano gemelo. Y todo el tiempo, ella sabía que el hombre sentado frente a ella había matado a alguien y enterrado el cuerpo en el patio trasero. Y entonces, finalmente, el 20 de diciembre de 2020, la policía arrestó a los dos hermanos. Ella pensó que todo había terminado ahí, ¿verdad? Ellos iban a quedarse presos y ella iba a poder seguir con su vida, pero los dos salieron bajo fianza y regresaron a la hacienda. Y ahora ella quedó expuesta, ¿verdad? Porque la policía solo encontró el cuerpo de Tony Parsons en enero de 2021 usando esa lata de Red Bull como marcador. Su prometido hizo la conexión de inmediato. Sobre ese día que ellos fueron allá y todo eso, no sé si él llegó a ver la latita. Probablemente sí, ¿no? Si hizo la conexión. Él sabía que ella era la única persona también que había ido a ese lugar y que sabía lo que había ahí. La policía solo acusó formalmente a los hermanos en diciembre de 2021, un año después de la detención inicial. Y durante todo ese año, ella vivió en un limbo, había sido apartada del trabajo, porque como patóloga forense no podía actuar en casos de la fiscalía, al mismo tiempo que era testigo en un proceso penal. O sea, perdió la carrera que había construido, volvió a vivir con sus padres y su salud mental se vino abajo. Ella dijo después que la policía le prometió anonimato y apoyo, pero que en el momento en que consiguieron lo que necesitaban, la dejaron sola. Y pues no hay otra cosa que decir. Están de broma, ¿verdad? Órale, eso no es poco, es muchísima patanería. Pero ahora te voy a contar quiénes eran esos hermanos y lo que realmente pasó la noche en que Tony murió. Porque la historia, mira, tiene unos detalles bien raros. Eso coincide con lo que él le contó a ella ese día cuando estaban solos ahí. El prometido de ella se llama Alexander McKellar, pero todos lo conocían como Sandy y su hermano gemelo era Robert McKellar. Así es, los dos tenían 25 años la noche del atropellamiento y trabajaban como empleados de la hacienda Outstate, la misma propiedad donde enterraron el cuerpo. La noche del 29 de septiembre de 2017, los dos realmente habían salido a emborracharse en un bar de la región. Y de regreso Sandy iba manejando borracho por esa carretera A82. Era de noche, la carretera estaba completamente oscura, con neblina. En algún momento el auto atropelló a Tony Parsons. Él iba pedaleando tranquilo por el acotamiento. En el acotamiento, fíjate, el impacto fue violento. El peritaje posterior, cuando el cuerpo fue finalmente examinado, en 2021 mostró que Tony sufrió fracturas en la pelvis, las costillas y la columna. Y aquí entra el detalle más perturbador de todo el caso, porque los médicos estimaron que Tony sobrevivió por un tiempo, aproximadamente media hora después de ser atropellado. Él estaba vivo en el acotamiento de esa carretera y los dos hermanos simplemente se fueron. Ellos se fueron y luego regresaron con otro vehículo, una camioneta de la hacienda. Recogieron el cuerpo de Tony y su bicicleta amarilla y se llevaron todo a Outstate. Primero, escondieron el cuerpo en una zona de monte y después lo trasladaron a un hoyo que usaban para tirar animales muertos y le echaron cloro encima. Simplemente después de eso, siguieron con su vida como si nada hubiera pasado. Durante 3 años, mientras la familia de Tony hacía vigilias, daba entrevistas y suplicaba por información, los dos hermanos estaban ahí, tranquilos. Se despertaban cada mañana en esa hacienda, a pocos metros de donde el hombre que habían matado estaba enterrado. Y ellos podrían haber salvado la vida de ese hombre si hubieran llamado a emergencias, probablemente, ¿no? Porque yo creo que debía hacer un frío tremendo. Y dejaron al tipo ahí agonizando hasta que murió. De repente, no sé si fue por las heridas, no encontré nada de eso, si fue por hipotermia, en fin, o una mezcla de las dos cosas. Lo que sé es que ellos actuaron de una manera tan fría como el clima que creo que hacía ahí. Pues sí, y los hermanos no dijeron por qué no llamaron para pedir ayuda. Sandy dijo después que no confiaba en la policía y que pensaba que los policías estaban en su contra. La fiscalía argumentó que la razón era más simple. Él estaba borracho, iba a perder la licencia de conducir. Tal vez sería arrestado y eligió su propia conveniencia en lugar de la vida de un hombre de 63 años que yacía al borde de la carretera agonizando. En julio de 2023, casi 3 años después del arresto, el caso finalmente llegó al tribunal en Glasgow. Sandy iba a ser juzgado por homicidio, que en el sistema escocés es diferente de asesinato. La acusación original era de asesinato, pero la fiscalía aceptó que él se declarara culpable de un cargo menor. Homicidio culpable, algo parecido a nuestro homicidio culposo, donde la persona no tiene la intención, pero igual se va, en fin, pero con algunos agravantes. El argumento es que él no tuvo la intención de matar, pero actuó con una indiferencia tan grande que prácticamente descartó la posibilidad de que Tony sobreviviera después de ese accidente. Él también se declaró culpable de intentar obstruir la investigación,
El hermano Robert se declaró culpable de ayudar a esconder el cuerpo y las pruebas. Y así, está bien confuso, ¿no, chicos? Porque para mí es homicidio doloso ya que ellos no ayudaron, ¿verdad? No sé si técnicamente hablando realmente es dolo, pero si no lo es, debería serlo, ¿no? Porque al final de cuentas, si atropellas a alguien en medio de la nada en bicicleta, debía hacer frío, como dije, y te vas sin ver qué pasó y luego regresas. ¿Por qué regresaste? ¿Para ver si ya había muerto? Para quitar las pruebas de ahí, entonces así, parece que hay dolo. La familia de Tony quedó devastada con ese acuerdo. Ellos querían un juicio por asesinato y querían una condena más larga. Dijeron que los hermanos sabían que Tony estaba vivo y eligieron dejarlo morir. En el tribunal, la familia leyó una declaración diciendo que Tony era un esposo, padre y abuelo muy querido. Y cuando él dijo adiós y salió a andar en bicicleta ese viernes, ninguno de ellos imaginó que sería la última vez que lo verían o hablarían con él. Y que los años sin saber lo que pasó, seguidos por la devastadora noticia de cómo murió y lo que hicieron con su cuerpo, destruyeron a cada miembro de la familia. Ya en agosto de 2023, el juez dictó sentencia. Sandy recibió increíbles 12 años de prisión. Robert, el hermanito, recibió 5 años y 3 meses. Las penas se contaron a partir de la fecha de la detención original. O sea, prácticamente les salió gratis, ¿verdad? Totalmente, prácticamente. Porque mira, no está diciendo si ellos ya probablemente ya sanó, creo que no, ¿verdad? Recibieron la condena en el 23, ¿verdad? Pero ya casi salen. Y mira, el día que la casi esposa del asesino iba a declarar como testigo en el tribunal, las cosas tomaron un rumbo que nadie esperaba, ¿ok? En vez de ir al tribunal, la patóloga fue a la hacienda, a Outstate, por su cuenta. Ella estaba decidida a encontrar la bicicleta amarilla de Tony que todavía no había sido encontrada. 3 años de investigación y búsquedas, amigos. La mujer que resolvió todo el caso era una patóloga de 29 años que conoció a un chico en Tinder. Se enamoró en 5 semanas y cuando descubrió que él había matado a alguien, en vez de huir, enterró una latita de Red Bull en el suelo para marcar la tumba. Y hizo todo eso sola, sin entrenamiento, sin apoyo, sin nadie que le tomara la mano. Pero seamos sinceros, ¿no? La policía estaba en una flojera tremenda, ¿no? ¡Qué pereza! Porque ¿cómo es posible que la mujer encontró sola la bicicleta y ellos no? Y todavía los hermanos diciendo que la policía estaba en su contra. No sé si ya tenían algún problema con la policía, probablemente. También la policía de Glasgow. No me hagas agarrarle tirria, ¿verdad? Bueno, amigos, el nombre de esta mujer valiente es Caroline Muirhead y perdió su carrera hasta donde se sabe. También perdió la salud mental. Vivió meses fingiendo que amaba a un hombre que ella sabía que había dejado a otro hombre ahí, al borde de la carretera, un tipo frío, alcohólico. Imagina lo que ella pasó durmiendo al lado de ese tipo. La policía escocesa le prometió protección manteniendo su anonimato. Y según ella no hicieron nada, no cumplieron ninguno de los dos. Y estuvo casi un año expuesta a los hermanos locos que ella había denunciado, sin apoyo institucional, sin poder trabajar. Y hoy está en una nueva relación, según se dice. Dicen que el novio actual es amable. Y Tony Parsons tenía 63 años, era abuelo, acababa de vencer el cáncer y salió a andar en bicicleta, de noche, para ayudar a otras personas con la misma enfermedad. Él estaba vivo en el acotamiento de esa carretera. Sobrevivió entre 20 y 30 minutos después de ser atropellado. Y los 2 hombres, que podían haberlo salvado con una llamada telefónica, eligieron huir y regresar con una camioneta diferente, solo para esconder la porquería que hicieron. Llevarse el cuerpo y enterrarlo en un pozo para cadáveres de animales. Y entonces, como dije antes, es increíble cómo el azar influyó en el desarrollo, en la resolución del caso, pero también en las conexiones, en los eslabones de la cadena criminal. Porque piensa, la mujer va, abre Tinder, encuentra al tipo que había hecho una cosa así, se enamora de él. Luego le pide que le cuente sus secretos sin la menor idea. ¿Qué esperaba ella, no? Que él dijera, no, toqué el timbre del vecino y salí corriendo. Ella fue muy fuerte, ¿verdad? Pensar que ella corría todos los días por encima de ese cuerpo, sin saber que fue ella quien lo descubrió. Ella quería descubrir todo ahí. Y si este caso no da para un guión de película, de hecho ya hay películas que se parecen a esto, ¿verdad? ¿Recuerdan la que vimos, que es española? Donde el tipo atropella a alguien en una carretera, algo así, ¿no? Sí, entonces Contratiempo. ¿Verdad? Contratiempo, no manches, esa película está muy buena, muy chida. Ah, sí. Así que ahí les dejo la recomendación. Eso es todo, amigos. ¿Ya conocían esta historia? Si no, coméntenme aquí qué les pareció. La verdad me pareció fantástica. Creo que esta historia merecía una película. Incluso es un homenaje a una mujer que fue abandonada,
abandonada por el sistema, aparentemente. Pero todavía no vi la serie que lanzaron. Es un homenaje, ¿no? Sí. Todavía no vi la serie, pero parece interesante. Pero para quien ya vio nuestro video, no hace falta, ya está aquí. Pero eso es todo, chicos. No se olviden. Usen nuestro cupón en el sitio de Emma. 60% de descuento más las condiciones especiales del cupón. Así que imperdible, ¿verdad? Regálale a tu mamá ese regalo inolvidable que le va a encantar. Es para las mamás. Aprovecha. O regálale a quien tú quieras. Aprovecha que está a un precio, así, imperdible. ¿De acuerdo? Eso es todo. Te agradezco muchísimo tu compañía. Muchas gracias por la colaboración. Gracias. Por la colaboración presencial. Si hago colaboración virtual, la presencial está genial. Así es. Estamos juntos. Beso de la pelirroja. Beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.